dimos cuenta que traemos una historia rica en episodios que nos consagran como un pueblo definido por su gran vocación de libertad. La Casa de los Tigres. Compromiso cívico, respeto y orgullo por la cultura. Nos legaron a la patria que el destino nos dio por cura. Honestidad, optimismo y esperanza por un Panamá mejor. Nos enfrentamos al gran desafío de nuestras propias conciencias. La Casa de los Tigres, el lugar donde se encuentran los patriotas. Los lunes a las 9 de la mañana. Conducido por Roberto Zúñiga. Solo el que cumple con su deber puede exigir su derecho. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa La Casa de los Tigres, el lugar donde se encuentran los patriotas. Hoy, lunes 19 de febrero. Espero que hayan disfrutado de esos carnavales, espero que la hayan pasado bien ese día de San Valentín. Y bueno, tuvimos una semana de break, por querer decirlo de alguna manera, porque teníamos los carnavales en el medio, pero ya volvemos con una nueva propuesta, así como lo dijimos desde el inicio, 12 programas, 12 propuestas, ya hablamos de la ley de derogatoria de privilegios del Estado y ahora, hoy, vamos a presentar un nuevo proyecto de ley que es la reforma a la ley de carrera docente. Y también vamos a hablar de algunos otros temas que me gustaría analizar con respecto al tema educativo. Pero como saben, al momento de iniciar es importante hacer el conteo para esa fecha importante, donde vamos a poder alcanzar ese gran objetivo de llegar a la asamblea. Y quiero decirles que nos quedan hoy, 19 de febrero, 76 días para ese día que nos estamos preparando para poder lograr el triunfo y sobre todo poder llevarle esas propuestas que los ciudadanos necesitamos escuchar para poder informarse y poder tener un mejor discernimiento a la hora de escoger su candidato, a la hora de votar. Queremos dar ese paso hacia adelante. Somos diferentes, soy diferente. Y por eso me he enfocado en trabajar estas propuestas y poder buscar la manera de poder comunicárselas de la manera más fácil a toda la población. Y creo que esta es una de las mejores maneras. A través de este podcast, a través de este programa, La Casa de los Tigres, el lugar donde se encuentran los patriotas. Entonces quiero iniciar con esta frase del doctor Justo Arosemena, que dice lo siguiente, se las comparto. Los votantes necesitan desplegar toda su honradez para resistir el embate de los partidos y no deben adoptar nunca otra guía que su convencimiento de los méritos ciudadanos que han decidido elegir. El doctor Justo Arosemena. Entonces, el tema de hoy es la reforma, como lo mencioné, a la carrera docente. Es un tema que, les soy sincero, es un tema que hay que reconocer que es un tema álgido dentro de nuestro país, dentro de las opiniones diversas con respecto al tema educativo, porque muchos panameños reconocemos que el tema educativo es un tema que merece atención y que merece un cambio para que verdaderamente veamos ese resultado positivo en las generaciones venideras, en un buen sistema educativo y también generar esa empleabilidad y ese talento humano que requiere nuestro país para poder seguir hacia adelante. Yo he estado conversando con muchos educadores en este trayecto de proceso de recolección de firmas, ahora que iniciamos campaña, en el momento de las consultas, de las propuestas, y este es un tema que es importante mencionarlo y por eso lo he querido traer a colación. Es un tema que va a requerir la unión y poder generar el debate que resulte positivo para poder todos unificar esta propuesta para así con el objetivo máximo de mejorar nuestra educación. Y al final mejorar nuestra educación es poder ayudar a esos jóvenes que vienen saliendo, a esos niños que van entrando al colegio y que nosotros como panameños aspiramos a que se eduquen de la mejor manera. Entonces, la ley de carrera docente es poder darle, vamos a explicar un poco, es poder darle esa seguridad o esa estabilidad laboral al docente, al profesor. Es que el docente sepa que al aplicar a un puesto como profesor va a tener una banda salarial, va a tener la capacidad de ascender, va a poder aspirar a poder ser subdirector, director regional, por dar un ejemplo.
en los distintos escalafones de la figura administrativa del ministerio y también en la figura educativa de los colegios, inspectores, todo eso poder establecerlo en la ley. Que ya esta ley existe, que es la ley 82 de 1963. Pero la gran queja que se me ha transmitido en este proceso de caminar, en este proceso de escuchar, es lo que comúnmente escucho, es que el Ministerio de Educación está politizado y que los puestos que deberían ser llenados por concursos donde todo el panameño, todos los que habitan en esta tierra, panameños que quieran aspirar a ser profesores, a servir con vocación, pueden aplicar a esa posición y poder servirle a su país como profesor, como educador, en una materia o en algo que es tan bonito, que es poder formar a ese ciudadano, servirle a los jóvenes, a los niños, a las niñas, para poder educarlos y que al final se conviertan en ciudadanos de bien. Lamentablemente, como lo mencioné, el Ministerio de Educación, y es lo que repetidas veces me han señalado, está totalmente politizado. Y estos puestos, que son puestos que deben ser por concurso, los llenan de a dedo. Y eso evidentemente se refleja en la calidad educativa que nosotros como panameños aspiramos a tener y que el país, un país con tantos recursos, merece tener, porque los recursos tienen que ser administrados de buena manera. ¿Y por quiénes van a ser administrados de buena manera? ¿Por gente mala o por gente buena? ¿Por gente capacitada o por gente que lamentablemente no está capacitada? Si nosotros capacitamos a los buenos y si forjamos ese sistema educativo, lo robustecemos y empezamos por el docente, que es ese que va a estar al pie del cañón luchando porque ese estudiante pueda obtener la mejor lección y pueda hacer ese trabajo con convicción y de manera genuina y vocación, la educación va a mejorar. Pero para eso hay que garantizarle estos procesos, y estos procesos van a estar garantizados en esta reforma que entiendo que tiene que ser el producto de un gran consenso educativo, donde tienen que participar todos los sectores, todos los gremios, pero creo que debe prevalecer el interés nacional, que es la juventud y que son nuestros estudiantes. Entonces, es importante que esta ley establezca que la mayoría, yo siempre aspiro, el 90 o el 95%, esto es lo que aplica a esta ley, el 95% de las posiciones dentro del Ministerio de Educación, de aquí a 15 años, tienen que ser de carrera. Para poder establecer los métodos de ingreso, para poder establecer las evaluaciones, para poder establecer todo el tema que tenga que ver con las capacitaciones a medida que van avanzando. Y también establecer los puntos que permitan que los profesores puedan ascender en posición. Es importante que nuestros profesores, que la mayoría son muy buenos, que la mayoría tienen ese don de servir, esa vocación, se sientan motivados. Y que no entiendan o que no vean a su alrededor que fulano de tal fue nombrado director regional o fue nombrado director de este centro educativo porque está inscrito en tal partido, porque es familia de tal ministro, porque es muy amigo del ministro, porque es familia de este diputado. Gran parte del problema que tenemos hoy en los servicios públicos es porque los servicios públicos están secuestrados por esa política partidista. Y eso es algo que nosotros y que la generación y esos que queremos que nuestro país avance tiene que aceptar y tiene que entender que es el paso hacia adelante. Muchos me podrán decir que no va a ser fácil. No, definitivamente no hay nada fácil y más en el ámbito legislativo. Pero hay que dar el paso hacia adelante. Tenemos que estar claros de cuáles son los cambios que necesita nuestro país. Y que empieza por profesionalizar el sector público. Y un sector tan primordial como es el sector educativo, porque de ahí sale nuestro talento humano, de ahí sale nuestro futuro. Y yo les quiero agregar esta pequeña análisis que he hecho, esta reflexión que yo he venido haciendo desde que inicié mi caminar. Nosotros aquí en Panamá tenemos siempre la facilidad
de contratar tal consultoría para ver la posibilidad de hacer, por ejemplo, un tren hasta Chiriquí, de hacer tal consultoría para ver si podemos peatonalizar toda la ciudad capital, de hacer tal consultoría para ver qué es lo que tenemos que hacer con la cuenca del canal. Bien, no estamos tratando de asesorar, pero el punto está en que nos tratamos de asesorar, pero ¿quién ejecuta el trabajo de personas que son expertos, por lo menos en este tema, en el tema educativo? Si contratamos a personas, a los noruegos que tienen un sistema educativo muy bueno, o a los neozelandeses que tienen también un sistema educativo excepcional, y nos hacen un plan y nosotros nos lo entregan, ejecútenlo. Si no tenemos a las personas capacitadas, si no tenemos a los profesionales adecuados dentro del sistema educativo, ese plan no va a ir a ningún lado. Y lamentablemente nuestro sistema educativo no va a avanzar. Lo que nosotros hemos entendido a través de los años es que ningún gobierno va a invertir verdaderamente en cambiar el capital humano del Ministerio de Educación porque entiende que no le pueden sacar rédito en 5 años. Es algo que no puedes palpar, porque ver el resultado educativo, obtienes ese resultado luego de una generación, 20 años, 15 años, como mínimo. Entonces, por eso es importante iniciar ese proceso de profesionalización, presentar este proyecto de ley, obviamente con el consenso de todas las agrupaciones académicas, que entiendan que también hay que avanzar y que no nos podemos enquistar en una sola idea. Las pruebas PISA son reflejo del nivel educativo de nuestro país. No tenemos que tapar el sol y tenemos que entender y aceptar que hay un problema y que ese problema merece solución. Y que para nosotros cambiar, como siempre se dice, ¿no?, por la calle, el cambio empieza por uno mismo, reconociendo uno sus errores. O que tal vez no ha mejorado, o que tal vez le ha faltado un poco más de dedicación. Entonces es importante, y como lo he dicho a través del programa, son más los buenos y son más los profesores esos que con vocación hasta imponen de su dinero para que ese estudiante se alimente, hasta ponen de su dinero para que ese estudiante pueda recibir bien su lección, hasta ponen de su dinero para que ese estudiante tenga sus útiles escolares. Entonces es importante también poder reconocer a ese profesor que se desvive por sus estudiantes, a ese profesor que trata de formar a ese ciudadano de bien, a ese talento nacional que al final del día se convertirá en ingeniero, abogado, arquitecto, nutricionista, médico, que va a servirle a nuestra nación. Por eso es importante que a través de esta ley podamos reconocer esos elementos. Entonces, puedo mencionarles algunos elementos que guardan esta ley, este proyecto de ley, que son los procedimientos para la formación del funcionario, para la formación del educador, dispensen. La formación, la captación, o sea, cómo vamos a reclutar a esos educadores, a que las nuevas generaciones, los jóvenes, quieran ser maestros, poder captar, hacerlo atractivo. Los métodos de ingreso, cómo van a entrar al sector público. Hay un caso muy particular en España. La gente hace oposiciones para entrar a cualquier puesto en el gobierno, ¿no? Me estoy adelantando tal vez a un programa posterior que va a ser la reforma de la carrera administrativa, pero creo que es importante. Yo recuerdo que ver a compañeros que se quemaban las pestañas para poder hacer oposiciones, para poder ser profesor en una comunidad autónoma, en un pueblo en España. Y las oposiciones no eran fáciles, eran difíciles. Pero ¿qué te garantiza? Que vas a tener un profesor apto, capaz y que va a velar por formar a ese estudiante y que al final se forme a ese ciudadano, ¿no?, y a ese talento humano, poder generar la empleabilidad que merece, que requiere nuestro país. Más que nada porque si nos trazamos y decir que aquí queremos traer muchas más empresas multinacionales que vengan a
a establecerse aquí en Panamá, pero si no tenemos el capital humano, ¿a quiénes van a contratar? Entonces, por eso es importante entender esta rueda educativa y poder impulsar a nuestros estudiantes. Pero todo empieza con el profesor, que son mucho más los buenos, pero hay que poder darles la garantía de que van a tener la posibilidad de ascenso, de que van a ser bien remunerados, de que sus quincenas las van a recibir a tiempo, de que van a tener la posibilidad de también tener una promoción salarial, de que cuando llegan a esa posición como profesor, saben cuál es su banda salarial. Y de acuerdo a las capacitaciones, a sus evaluaciones, en 2 años, ¿saben qué? Vamos a aplicar a otra posición donde voy a tener la posibilidad de tener un mejor salario y de conocer desde ese primer momento cuál es la banda salarial de esa nueva posición a la que estoy aplicando. Eso es motivar al profesor, que hagan carrera. Nuestros profesores han hecho su trabajo con las uñas y han educado a grandes panameños. Miren, a grandes panameños ilustres que tenemos en nuestro país. Los ascensos en salarios, que eso es algo que lo vamos a aplicar también en la Ley General de Sueldos del Sector Público, que esto es un programa posterior también, lo vamos a hablar. Las evaluaciones. Es importante. ¿Y qué buscamos con todo esto? Entender que el docente se sienta protegido. Pero como dice un refrán, antes de exigir tu derecho, uno tiene que cumplir con su deber. Entonces es importante que entendamos que aquí el trabajo se va a remunerar. Pero no podemos patrocinar el juega vivo y el querer pasar por encima de las leyes, el nombrar de a dedo, el agarrar este director regional, pero porque yo soy diputado de tal área, yo lo voy a poner como director regional de tal área. No, eso no se puede. Y es por eso que la educación está como está. Porque lamentablemente nuestra educación, y con todo el esfuerzo que hacen esos buenos profesores, no es de excelencia. Es una educación política. Y no podemos permitirla más. Hay que dar el paso hacia adelante. Por muy difícil que sea, hay que poner esto en agenda. Y saber que tenemos que poder dotar a esos buenos profesores, a esos que tienen el ánimo, a esas personas también que desean ser profesores, entender que hay un sistema estructurado, que hay un sistema donde pueden aplicar, que hay un sistema donde van a ser elegidos por sus méritos y no por la política y no porque estén inscritos a un partido político, y donde van a tener la capacidad de ascender, no solamente en posición, sino también en salario, donde van a tener seguridad laboral, donde van a poder denunciar a un jefe que los intimida, donde van a poder denunciar un acto de corrupción y van a ser protegidos por un fuero. Son estos elementos que buscan proteger a ese profesor y también a muchos otros funcionarios que buscamos proteger por medio de la reforma a la ley de carrera administrativa. Hay que realzar lo bueno y hay que proteger lo bueno también. Y no podemos permitir que nuestro recurso humano de tantos panameños se pierda y exista una fuga de talento. Porque muchos jóvenes están diciendo, ya en este país no hay oportunidades. Porque precisamente nos condenan a que te tienes que registrar en un partido político, nos condenan a que tienes que servirle a tal persona. No, uno le sirve al Estado, y el Estado somos todos. Uno le sirve al país, a los 4,5 millones de panameños, a los 75,000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Entonces, eso es importante. Los dejo con este proyecto de ley que vamos a estar hablando durante esta semana. Así que, una vez más, gracias por escucharnos, espero que les haya gustado. Como saben, van a poder ver este programa en YouTube, también en Spotify, en la cuenta de Radio 10 Panamá. Recuerden que estamos en el 88.1 FM de Radio 10. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas. Roberto J. Zúñiga en el Twitter, Roberto J. Zúñiga en el Instagram, Roberto J. Zúñiga en el TikTok. Gracias a todos por sintonizarnos. Los dejo con buena música y ya saben, este 5 de mayo, vota 11 en el 8-4, San Francisco, Parque Lefebvre, Río Abajo, Juan Díaz y Don Bosco. Vota por Roberto Zúñiga. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa, con otra propuesta importante para los jóvenes. Gracias, nos vemos.